Dios del cielo y de la tierra, alabamos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias por tu grande amor, tu bondad. Gracias, Padre Santo, porque nos permites poder seguir teniendo este estudio de panorama de la Biblia. Ya vamos en el libro del Éxodo, Señor. Dame sabiduría para poder exponer tu hermosa palabra, para que llegue hasta donde tú quieres que llegue, para que nos dé ánimo, Señor, de saber que a pesar de ser pecadores, diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Por favor, amado Padre, ayúdanos que tu Santo Espíritu convenza a cualquier persona que pueda estar conectada al día de hoy, de justicia, de juicio, Padre, y también pues que me use a mí tu Santo Espíritu para poder exponer con claridad. Que seamos todos edificados, mi Dios, por favor, que seamos edificados y que tú seas glorificado y engrandecido, mi Padre Celestial, a través del conocimiento de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Bueno, pues ya vamos a comenzar. Estamos aquí. Éxodo, vamos a ver, Dios libró a su gente. Dios libró a su gente. Entonces es Éxodo capítulo 12, versículos del 29 al 36. Cito. Y sucedió que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón a la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: Levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorad al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y todos los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían: todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre los hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Ya se dio cuenta cómo se va a cumplir el propósito de Dios pese a quien no quiera. Dios dijo que iba a salir el pueblo de Israel ahí, que Dios lo iba a sacar por medio de Moisés, y efectivamente lo sacaron, y el Señor dijo que los mismos egipcios les iban a dar motín para que se llevaran, y así fue. Y a través de la plaga más fuerte que el pueblo de Egipto recibió, que fue la muerte de todo primogénito, la palabra de Dios se cumple. Se cumple. Este cumplimiento de la palabra de Dios no está a merced de que usted quiera, de que yo quiera. Esa se va a cumplir porque así lo ha dispuesto Dios. Así lo dispuso Dios. Entonces, aquí es donde empieza realmente el Éxodo. Y no me refiero a que empiece el libro, sino me refiero a que empiezan a salir. ¿Se dio cuenta usted en el versículo 31? Entonces llamó a Moisés, Faraón los llama, y a Aarón aún de noche, y dijo: levantaos y salid de entre mi pueblo. O sea, ya váyanse, por favor, ya váyanse.
vosotros y los hijos de Israel, e id ahora al Señor como habéis dicho. O sea, ya váyanse. Y todos salieron y les daban motín, y váyanse por favor. ¿Por qué? Porque ya les había llegado tanto miedo, porque en todas las casas egipcias había muerto. Había un muerto en cada casa. Y esto, pues, obviamente es espantoso, ¿no es cierto? Hermano, hoy en la mañana estaba viendo las noticias, acostumbro a verlas en la mañana, y estaba escuchando que hay ya más de 30,000 contagios en nuestro país. Mire, le quiero decir algo respecto a esto. Y hay más de 30,000. Pensando que somos más de 120 millones de habitantes, pudiéramos pensar, ay, son muy poquitos. Sí, el índice es demasiado pequeño. Pero ¿sabe qué? El problema no es lo pequeño. El problema es el grado de contagio que tiene. Esto es lo que lo hace peligroso. ¿Me explico? No es el porcentaje, sino el tamaño de contagio que tiene. Y obviamente pues hay muchas cosas que están surgiendo a raíz de todo esto, ¿no? A raíz del confinamiento, del home office, del homeschool, de todo esto. Hay muchas cosas. Y pues bueno, nos sorprende que día con día haya tantos muertos, ¿no? Tantos muertos de COVID, tantos muertos de aquí, tantos muertos de allá, los que son asesinados por medio del crimen organizado y todas estas cosas, que son muchos, ¿no? Según lo que han comentado las autoridades, es de que lo que ellos no quieren es que se saturen ni hospitales ni velatorios. Porque si hay una muerte masiva, ¿a dónde van a echar a tanto muerto? Ese es el problema. ¿Me explico? Ahora, pensando en eso, pues nos da, así, hablando como humano, nos da un poco de temor, y es, hasta cierto punto, es súper normal, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros veamos esto, cómo Dios libró a su pueblo y los sacó del cautiverio de Egipto, ¿cierto? Recordemos las palabras de Faraón, ¿se acuerdan? Allá en Éxodo, en el capítulo 5, las palabras de Faraón fueron muy importantes y muy vitales, porque dijo Faraón allá en el capítulo 5, en el versículo 2, pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Otra vez, no es de que quiera, es de que se va a cumplir. Y obviamente Faraón no lo quería hacer porque no le convenía. ¿Se acuerda? Hace muchos años salió una película, que un día sin mexicanos, allá en Estados Unidos. ¿Qué pasaría, no? Obviamente era una película, una novela, tal vez. ¿Qué pasaría? Pues se detendría mucha producción, ¿cierto? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que estaba pensando Faraón? Un día sin hebreos, ¿quién iba a coser el ladrillo? ¿Quién iba a recoger la paja? ¿Quién iba a hacer esto? ¿Quién iba a... ¿Me explico? Para él era caótico, pero Dios dijo, voy por mi pueblo y lo voy a sacar, y lo sacó. Cumpliéndose aquí en lo que estamos viendo, ¿no? Capítulo 12, versículo 31. Tomó la muerte de su hijo para que se diera cuenta que el Señor es el Altísimo, el Santo de Israel. Solamente hasta allá entendió. Muchas veces las personas no quieren entender. Muchas veces las personas ya escucharon una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez el Evangelio, y nada más no. Pero cuando les llega a pasar algo muy fuerte, o que Dios permite que pase algo muy fuerte, solamente así la gente es capaz de voltear a ver a Dios y decir, Dios, perdóname. Yo por eso digo que también una de las partes elementales de todo esto que se está viviendo, del COVID, del confinamiento, de la economía, de tantas cosas que van a surgir, en medio de todo esto es Dios dándole la oportunidad al mundo de arrepentirse. Es una sangoloteada para que volteen a ver a Dios y digan, Dios, sí es cierto,
tú existes. Nadie puede ver el microbio si no es a través de un microscopio, ¿no es cierto? Nadie lo puede ver, pero ahí está actuando. Entonces, ¿y a Dios usted lo ve? Dios está actuando todavía por encima de esto y tiene el control perfecto, ¿cierto? Como dice el versículo 36, y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. Sin guerra ni violencia. Dios actuó así. El elemento más bajo de la sociedad egipcia, los esclavos hebreos, viajaron de Egipto con la riqueza de sus amos egipcios. Qué irónico, ¿no es cierto? Así como Dios le había dicho a Moisés de antemano, como lo vemos o como ya lo vimos en el capítulo 3, versículos 20 al 22, que dice así: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. ¿Se dio cuenta? Sin guerra, sin violencia, sin balazos o sin cuchillazos, sin nada. Dios los sacó de allí y todavía les dieron motín. ¿Cierto? Ahora note lo que dice el capítulo 12, versículo 51. Note lo que dice. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Punto importantísimo. Estas palabras cumplen la promesa de Dios a Abraham, dicha antes, hacía más de 500 años. Y se cumplió la palabra de Dios. Dios ha dicho muchas cosas, y algunos han tomado esto como tardanza. Desafortunadamente, aún los mismos cristianos. Algunos han tomado por tardanza la venida de Cristo. Y están casándose y dándose en casamiento, cumpliéndose la Escritura. Cuando también dice que muchos claudicarán. Pero se cumple la Escritura. ¿Se da cuenta? Dice Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis 15, versículos 13 y 14. Es importante ver cómo va toda la narración bíblica para que nosotros nos demos cuenta con la mayor puntualidad posible. Note, Génesis, perdóname, me estoy equivocando. Génesis capítulo 15, ya me fui yo a otro texto, perdón. Génesis capítulo 15, versículos, a ver, espérenme. Sí. Ahora sí, pensé que me había vuelto a equivocar. Perdóname, por favor. Dice así Génesis 15, versículos 13 y 14. Y dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Se dio cuenta? Es algo que Dios le dijo a Abraham hacía ya casi 500 años. ¿Cierto? Yo tengo 27 años en Cristo. Y dijo que vendría. Y estas palabras de que Él dijo que vendría ya fueron dadas
hace poco más de 2000 años. Y en este ínter es solamente un periodo de gracia hasta hoy. Y si vivimos mañana a mañana y así conforme se prolonga nuestra vida, es solo un periodo de gracia para que usted, que aún no ha confiado, no ha entregado su vida a Cristo, lo haga. Dios está siendo muy paciente, pero el día va a llegar cuando Dios libre a su gente de este mundo. Va a llegar. A través de estos eventos, Dios se dio a conocer a sí mismo a Israel como Redentor, cumpliendo la promesa de una nueva vida y siendo un juez para Egipto, trayendo vergüenza y muerte para todos los individuos de todas las edades. Dios es o Redentor o juez. ¿Ok? El Señor guía a su pueblo. En lugar de regresar inmediatamente a Canaán, Dios le dijo a Moisés que llevara a Israel al Sinaí, la montaña donde Moisés había hablado primero con Dios. Considerando las dificultades de llevar a 2 millones de personas a través del desierto, Dios mismo asistiría sobrenaturalmente a Moisés con esa tarea. Con esa tarea. Dios iba a ayudar a Moisés con esa tarea. Y esta es una promesa que le habían hecho a Moisés allá en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y estoy hablando de cómo se cumple la palabra de Dios, ¿eh? Note usted, escuche. Entonces dijo Moisés a Dios: He aquí, si yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Pero nota cómo Dios le había dicho, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo, no tengas miedo. Son más de 2 millones, yo voy a estar contigo, Moisés. Tú tranquilo y yo me encargo, Dios le dijo. Tú tranquilo, tú nada más obedece a lo que te estoy diciendo. Es igual hoy. Señor, ¿cómo puedo pastorear tu iglesia? Yo voy a estar contigo. Tú nada más haz lo que yo te pido. Tú vive en santidad, obedéceme, ámame y témeme. Y de lo demás me encargo yo. Ah, bueno, sale. ¿Me explico? Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículos del 17 al 18, luego 21 y 22. Éxodo 13, 17, 18 al 18 dice: Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Rojo, y en orden de batalla subieron los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó delante del pueblo a la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Dios estaba con ellos. Y note, iba delante de ellos. Iba delante de ellos. ¿Me explico? Dios no llevó a Israel a una ruta directa al Sinaí porque después de años de esclavitud no estarían preparados militarmente para la guerra que encontrarían contra las naciones fronterizas. ¡Qué sabio es el Señor! Eran esclavos, no guerreros. Buen punto, ¿no? En su lugar, Dios los llevaría a través del desierto.
ahí vagando, ¿cierto? El éxodo de Egipto fue una marcha ordenada en lugar de un vuelo frenético. Además, la presencia de Dios fue visible por la nube y el fuego, ya sea de día y de noche, para fortalecer su confianza, así como para guiarlos también. Dios prometió y ahí está. El Señor Jesús, cuando Él ascendió al cielo, Él dijo unas palabras importantes. Dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cierto? Yo lo creo. Yo sé que está conmigo. Y yo sé que no va a pasar nada que Él no quiera que pase. El Salmo 121. Vamos al Salmo 121, por favor. Salmo 121, versículos 3 y 4. Salmo 121, versículos 3 y 4. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él lo prometió y lo estaba cumpliendo. Él prometió que estaría con nosotros y va a estar. Bueno, perdóneme, no va a estar. Está con nosotros. Esta es una promesa hermosísima que ¿quién nos la puede dar sino Él? ¿No es cierto? Regresamos a nuestro texto. Ahora Éxodo capítulo 14, versículos del 1 al 4. Éxodo 14, versículos del 1 al 4. Déjeme tomar un traguito de agua. Dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Harirot, entre Migdol y el mar acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Vaya, qué contundentes son las palabras de Dios, ¿no? En un lugar estrecho, Dios llevó a Israel a Pi Harirot, un cañón flanqueado por los costados de montañas que les evitarían avanzar hacia el mar que estaba delante de ellos. Su única salida era el camino por el que habían venido. No había otro. Yo endureceré el corazón de Faraón, dijo en el versículo 4. Dios hizo esto para ganar honor por medio de Faraón y darse a conocer a sí mismo a los egipcios. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas? Ahora note, versículos del 5 al 9 del mismo capítulo 14. Dice así: cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido? ¿Que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo a su gente, y tomó 600 carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y éste persiguió a los de Israel, a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón,
su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Jairot, frente a Baal Zephón. Ahí estaban. Ahí dijo Dios que por ahí tendría que ser, y ahí los alcanzaron. Ahí los alcanzaron. Asumiendo que la fuerza de trabajo de sus esclavos estaba atrapada en el desierto, Faraón cambió de parecer. Cuando los egipcios alcanzaron a Israel por el mar, efectivamente cortaron la única forma de escape. Qué rápido olvidó Israel el poder de Dios. Y esto es algo muy interesante. Hay muchos que dicen que son cristianos. Hasta cuando le pasa a alguien dice, no, ya hasta atropellaron a un cristiano aquí afuera. ¿Y cómo sabe usted que era cristiano? ¿No? Más bien como que se ha desvirtuado un poco el nombre. Pero un verdadero cristiano permanece fiel aún en medio de las pruebas más difíciles que pueda haber. Permanece fiel a un cristiano. Luego dice 10 al 12 del 14 de Éxodo. Dice: y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo, y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿Ya vio qué rápido se le olvidó? Le voy a dar un texto paralelo a esto. Nuevo Testamento. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Lucas en el capítulo 8. Un texto donde habla de que a las personas se les olvida muy rápido quién es Dios y lo portentoso o lo poderoso que Él es. Note. Dice versículo 14 de Lucas 8. El versículo 14 de Lucas 8 dice: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. No madura. ¿Se da cuenta? Hay muchos que dicen que creen, o que creen que han creído, pero no han creído nada, porque se regresan, porque dicen, uy, esto es la vida cristiana, mejor no quiero nada, y prefieren quedarse en la condición de pecado en la que se encuentran. Ahora note, regresamos a nuestro texto, Éxodo 14, versículos del 13 al 14, dice: pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedéis callados. Cállate. Deja de cuestionar. Cállate, no cuestiones, no rezongues. Solamente escucha lo que Dios dice. Solamente. Bajo una inmensa presión, el gran líder de Israel volteó a Dios. ¿No había dicho Dios: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte? Lo dijo en el 3:12, no vamos a buscarlo. Con una fe inquebrantable, Moisés vio la promesa futura de Dios como una realidad presente. E igual que su antecesor Abraham, se convenció
de que lo que Dios había prometido podía cumplirlo. Yo creo que vendrá. Yo lo creo. Y que nos llevará con él. A lo mejor para usted suena así como de película, pero para mí es muy real. Mire, vamos a ver qué dice Romanos en el capítulo 4, versículos 20 al 21. ¿Ya lo tiene? Mire, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Me faltó uno, el 20. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Mire, es como esto: yo creo fervientemente que Cristo regresará, y que va a regresar por todos aquellos que confiamos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y que vivimos para Él, vivimos predicando la palabra de Dios. Vendrá. Y todos los que hemos creído debemos de comportarnos como si ya estuviéramos con Él, anhelando grandemente el regreso de nuestro Señor por nosotros. Esa es una promesa que nos dieron y se tiene que cumplir. Por eso dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado. Va en un orden. Los que murieron en Cristo resucitarán primero. Grandes palabras de aliento, ¿no es cierto? Ahora, regresamos a nuestro... No es cierto, perdónenme. Dice Hebreos capítulo 11. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 6. 11:6 dice... Habla de un elemento vital, importantísimo para todas las personas. Escuchen. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Ya vio? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va y quiere acercarse a Dios, pero usted no cree en Dios, usted no cree que Dios existe, a usted no le va a pasar nada. Usted no tiene nada. Versículo 29 del mismo capítulo. Versículo 29 del mismo capítulo. Escuche esto. Escuche. Hablando acerca también de la fe. Por la fe pasaron el mar Rojo como tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿Por qué ellos se ahogaron? Porque no creyeron, porque no tuvieron fe. Es creer en el Dios de la Biblia, no en el Dios producto de su imaginación. En ese Dios no. Ese Dios no puede hacer nada por usted ni por nadie. Ahora sí, regresamos a nuestro texto. Éxodo, capítulo 14. Pero ahora, versículos 15 al 16. Entonces dice así la hermosa palabra de Dios. Éxodo, capítulo 14, versículos, ¿qué dije? Ya se me olvidó. Del 15 al 16. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¡Camínale! Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Wow. Ya ha habido aquí un gran debate, que sí es cierto, que no es cierto, que... ¿Se acuerda que antes expliqué que era un milagro?
Un milagro no está sujeto a las leyes de este mundo, es algo sobrenatural. Y el único que puede hacerlos es Dios. Y este es un milagro que Dios cumplió, para que su pueblo pasara allí. Pero nota lo que le dijo: ¿por qué me estás hablando? Mándalo a todos a que caminen. Pónganse a caminar y vámonos. Y tú pon tu bar aquí y se va a abrir el mar y todos van a pasar allí. ¿Se dio cuenta? Nada más tenemos que obedecer. Pero nos cuesta trabajo. ¿Cierto? Note ahora el último punto, 14 de Éxodo, pero ahora del versículo 21 hasta el 31. Del versículo 21 al 31 de Éxodo 14. Dice así: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano, que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al oír se encontraron con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor, y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Vaya narración, ¿no? Pareciera ciencia ficción, pero no lo es. Es Dios actuando, liberando a su pueblo. ¿Se imagina usted cómo va a ser el día que Cristo venga por nosotros? ¿Se lo imagina? ¿Alguna vez ha visto usted, si es que Dios permite que estemos hasta allá, alguna vez ha visto usted salir a un muerto de su tumba? Saldrán de las tumbas. Seremos arrebatados. No sabemos cómo con precisión. Nada más dice que estemos despiertos, alertas, esperando el gran día. Porque así será. Unos serán arrebatados y otros serán dejados. ¿Usted de cuál será? ¿De los que se van o de los que se quedan? ¿Ha visto usted el poder de Dios? ¿No ha visto usted cómo cambian los que se convierten a Cristo? Se convierten en otras personas, ¿no es cierto? Ese es el poder de Dios actuando. Y muchas veces no lo quieren ver. No lo quieren ver. Esta fue claramente una intervención sobrenatural por Dios para
Israel. La tierra seca y la pared de aguas demostró que esta liberación va más allá de una ocurrencia natural. Dios es un Dios salvador. Él tiene el deseo y el poder de salvar a su gente. A su gente. Porque dice, así como lo vieron subir, así vendrá por ustedes. Esperen. Entre tanto Él llega, prediquen el Evangelio. Y la palabra de los apóstoles ha llegado hasta nuestros días. La tenemos aquí en la Biblia, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo que ellos proclamaron, creyendo que regresaría. Y no ha tardado. No ha tardado. Es paciente. Es paciente para salvar a todos los que crean en su nombre. La pregunta es, ¿usted cree? ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Como para que se vaya usted con Él. Se lo voy a explicar muy rápido. Lo he explicado muchas veces. El nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? Dígame usted cómo se llama el Hijo de Dios. ¿Cristo? ¿Jesús? ¿Jesucristo? ¿Cristo Jesús? ¿Cómo se llama? Vamos a la Biblia. Evangelio de Mateo. Acompáñenme allá, por favor. Mateo capítulo 1. Me encanta dar esta explicación, de verdad, me súper encanta. Mateo capítulo 1, o Evangelio según Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Del 18 en adelante. Dice así. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora quiero que usted me diga, en base a lo que acabamos de leer, quiero que me diga cuál es el nombre del Hijo de Dios. ¿Notó usted que hay dos nombres aquí? Jesús y Emmanuel, ¿cierto? Jesús es una palabra hebrea compuesta de dos palabras, que sería Yeshua. Ye es la contracción de Yahvé o de Jehová, y Shua es el verbo salvar. Entonces, ¿qué significa? Dios salva, ¿cierto? Segundo nombre, llamarás su nombre Emmanuel. Este Emmanuel es el compuesto de tres palabras hebreas: in, manu, el, con nosotros, Dios. ¿Vio usted cómo el nombre es importante? No se está contradiciendo la Escritura, sino que significan prácticamente lo mismo. Con nosotros porque vino a habitar, con el mundo vino a habitar Cristo. Y es Jesús porque es Dios humanado, salvando al género humano imposible de salvarse o incapacitado para salvarse a sí mismo. Ese es el punto. Por eso necesitamos a Cristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero, usted tiene que reconocer a Cristo como su Señor
y su Salvador personal. Segundo, tiene que creer que Él murió en el lugar de usted en la cruz del Calvario. Tercero, tiene que reconocer que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para su justificación, y que por medio de este sacrificio Él nos da vida eterna. Note lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Con este termino, se lo prometo. Con este termino. ¿Cierto? Del 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Note usted. Estas cosas os habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Nota usted? Entonces hay una promesa de vida eterna, porque Él vendrá por nosotros y nos llevará a la gloria con el Padre. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo fervientemente lo creo. ¿Usted lo cree? Yo lo espero del cielo. Porque así como se cumplió la palabra de Dios para liberar a su pueblo de Egipto, así hay una promesa de vida eterna para llevarnos con Él cuando Él regrese por nosotros. Esa es la palabra de Dios. Yo lo invito a que medite todo lo que he escuchado durante todas estas semanas. Medítelo, por favor. Piénselo. Y el mejor consejo que le puedo dar como pastor es: arrepiéntase y confíe en Cristo. Es la mejor forma. Medítelo, por favor. Piénselo. Y pues bueno, una vez más, gracias por seguirnos. Gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión. Que Dios lo bendiga. Cuídese mucho, lávese las manos y quédese en casa si le es posible. ¿Sí? Vamos a orar y después de darle gracias a Dios por este mensaje, regresamos a ver quiénes están acá conectados. ¿Usted le parece? Vamos a orar. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, porque es muy segura tu hermosa palabra, nos da paz en medio de todo esto que estamos viviendo. Señor, yo te quiero suplicar que así como cumpliste tu palabra con los egipcios, nos des fe, Señor, acrecenta nuestra fe para creer con mucha puntualidad y esperar de los cielos a nuestro Salvador, a nuestro glorioso Redentor. Te pido por aquellas personas, Señor, que constantemente se conectan para escucharnos, que tú toques su corazón a través de tu hermosa palabra, Señor. Y si es necesario, para todas estas personas que cuando termine la contingencia, Señor, puedan encontrar una iglesia bíblica, una iglesia que predique tu hermosa palabra y que viva tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar trabajando desde casa, para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, mi Dios. Amén.